En la franquicia de Steven Universe hay decenas de elementos icónicos, que van desde las múltiples estructuras gema, que aparecen en distintas zonas terrestres, hasta los inyectores y agujeros en las guarderías, que representan la malicia y consumismo que tenía su antiguo imperio. Pero para crear todos esos sitios como tal, fue necesario que las gemas se desplazaran por el cosmos, partiendo de su lejano mundo natal, lográndolo mediante sus variados tipos de naves, que fueron avanzando y mejorando conforme el paso del tiempo, con algunas volviéndose obsoletas debido a sus materiales y funcionamiento arcaicos, mientras que otras son consideradas ultramodernas gracias a su tecnología y componentes de última generación. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top personal sobre la peor a la mejor nave gema mostrada en Steven Universe, empezando por las más sencillitas o básicas hasta llegar a las más emblemáticas y refinadas, tanto en diseño como en capacidad, además de claro tomar en cuenta su importancia narrativa como una variable para ordenarlas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. ¿Steven? Y en el último puesto del video tenemos a las cápsulas de escape, que en esencia son pequeñas naves de emergencia presentes en ciertos buques de la Era 2, las cuales pueden ser activadas manualmente o cuando la nave principal se encuentra en inminente peligro. Cosa vista en Escape de Prisión, cuando Peridot activó una cápsula de escape para escapar de las gems, logrando huir de ellas a tiempo mientras el buque Mano cae en picada hacia la Tierra, actuando así como una especie de salvavidas espacial empleado en una situación crítica. Y aunque su uso principal es muy limitado, la cápsula en sí misma posee varias funciones que la vuelven un objeto sumamente versátil, ya sea al usarse como un vehículo terrestre o incluso como una grúa flotante capaz de sostener objetos pesados. Algo visto gracias a que fue recuperada por las gems al inicio de la segunda temporada, siendo de hecho un objeto que fue clave para localizar a Peridot en tramos concretos de la historia. Por lo que si bien la cápsula posee un diseño simple y llano, es una pequeña caja de sorpresas que sin duda no hay que subestimar. Pero al ser tan pequeña, simplista y frágil, no es para nada recomendada para un largo viaje interestelar como tal. Wow, look, you can see the temple. Y en el 11º lugar aparece la Universe Mach 3, que si bien fue creada enteramente en la Tierra, cuenta como una nave gema al ser Perla quien la ideó y fabricó. Y si bien dista mucho de la avanzada tecnología de una auténtica nave gema, al menos resulta muy llamativa debido a su diseño improvisadamente genial, teniendo un aspecto delineado y elegante que combina bien con su creadora original, lo que sumado a su tren de aterrizaje y cohetes a propulsión líquida, le dan una vibra de ser un proyecto profesional en lo que cabe, lo cual es todo un logro considerando que Perla la creó utilizando básicamente chatarra, la cual consiguió unificar en un vehículo volador bastante agradable y prometedor. Pero a pesar de ese diseño bien logrado, la Universe Mach 3 terminó siendo un fiasco total a nivel operativo, ya que se fue desarmando conforme salía de la Tierra para finalmente estallar en pedazos en la atmósfera del planeta, lo que le habría costado la vida a Perla y Steven de no ser porque este último la convenció de eyectarlos justo a tiempo, dejando ese intento de nave como un sueño frustrado con el que Perla pretendía recorrer el cosmos junto a Steven. Un plan idílico pero esencialmente imposible debido a las limitaciones tan obvias de los componentes de ese invento. Y en el 10º lugar del video tenemos a la nave de Aquamarina, la cual sube el nivel por completo en comparación al puesto anterior, pudiendo no solo levitar sin problema alguno, sino también superar la velocidad de la luz a voluntad. Todo debido a ser una nave construida en la Era 2, dándole así una tecnología super avanzada que deja en pañales a cualquier cosa hecha por el hombre. Y si bien su funcionalidad es de primera categoría, esta nave se queda tan atrás en el top debido a su diseño sencillamente horrendo. ¡Está horrible! Ya que en lugar de lucir imponente o sofisticada, parece literalmente un trozo de excremento debido a su forma y color tan mundanos, lo que si bien le sirvió para camuflarse en Divertilandia, eso no le quita el hecho de tener una estética pobre que carece de todo impacto visual. Y si con eso no bastara, su interior tampoco posee nada que sea realmente impresionante, teniendo un ambiente de cuarto oscuro en donde no hay ningún diseño o elemento de interés, generando únicamente una sensación de incomodidad y claustrofobia forzada, dejando así a la nave de Aquamarina como una de las más burdas y monótonas de entre todas en la lista. Y en el 9º puesto encontramos a las naves Dropship, las cuales fueron creadas en la Era 1 para colonizar planetas al inicio de sus invasiones.
lo que si bien les tomaba décadas o siglos, en parte al carecer de motores de gravedad, lo compensaban teniendo un eficiente diseño que las volvía bases temporales el tiempo que fuese necesario. Algo revelado sutilmente durante el breve relato que Steven tiene con Senti, donde ésta mostró mediante dibujos el cómo llegó a la Tierra utilizando su propia dropship, para luego desembarcar y crear estructuras con la ayuda de su tripulación y demás gemas, siendo en esencia una nave de desembarco que servía tanto de soporte como para misiones de conquista, lo que queda demostrado al ver todo el arsenal que tiene en su interior, el cual Peridot empleó de forma improvisada pero agresiva cuando intentó acabar a las gems en vuelo de amistad, reconociendo esa estructura como muy anticuada, pero a la vez útil como herramienta de combate. Algo que también fue visto de forma breve en El sueño de Pink y Bonnie, donde se muestra una flota entera de dropships siendo comandadas por Amarillo para arrasar un pobre planeta, dejando constancia de la naturaleza de esas naves durante la Edad de Oro del Imperio, haciendo esos objetos piezas de historia invaluables sobre el tiránico legado de la sociedad Gema, lo que, sumado a su icónico diseño de platillo volador, las convierte en elementos inconfundibles a nivel general en la franquicia. Vaya. ¡Oh, hey! ¡Steven! ¡Saludos! Y en el octavo lugar aparece el Zoológico Humano, una instalación que solía pertenecer a Pink, pero que luego de varios milenios, en especial tras la serie principal, aquel lugar pasó a propiedad de los humans que viven dentro, quienes lo utilizan a manera de crucero para viajar entre mundos con una enorme facilidad, lo que es evidente cuando llegaron sin aviso a la Tierra, sorprendiendo tanto a Steven como a sus amigos, siendo a grandes rasgos una locación móvil e independiente que puede cruzar la galaxia con pocos o ningún impedimento, lo que si bien parece todo un sueño, el enorme tamaño del zoológico lo vuelve bastante impráctico para ciertos casos, ya sean viajes imprevistos o en alguna clase de emergencia, a diferencia de las naves más pequeñas y personales que son por mucho más maniobrables para cualquier situación. Y si con ese defecto no bastara, también son un blanco ridículamente fácil para cualquier amenaza externa, ya sea gemas enemigas o inclusive asteroides que rondan el cosmos. Y aunque es probable que el zoológico tenga ciertas defensas, al no estar diseñado para la guerra o viajes rápidos, lo vuelve una nave muy pero muy impráctica a comparación de los demás puestos en la lista. Whoa. Giant spaceship? Y en el séptimo puesto del repertorio tenemos al buque de guerra de Gesonita, que al igual que el lugar anterior, se trata de una colosal estructura gema usada para surcar el cosmos a placer, compuesta por un gigantesco casco naranja con alas que resguarda la nave principal con forma de pirámide invertida, la cual fue utilizada por Gesonita para llegar a la Tierra en busca de su preciado prisma de luz, lo que obligó a las gems a ingresar en su nave para así detener sus planes de destrucción y dominación, siendo ese de hecho el arco final del juego Salva la Luz, donde no solo aparece el buque a todo detalle, sino también se muestra su complejo interior en todo su esplendor, siendo estos la planta baja llena de pasillos dorados, luego la zona del elevador adornada con luces diamante, y por último la cabina principal de Gesonita, que está adornada con vitrales que dan una vista al espacio sideral, dándole así el ambiente perfecto para la que es la batalla final en esa entrega, siendo un escenario que está a la altura para un conflicto definitivo como ese. Y tras los eventos de Salva la Luz, aquel buque quedaría abandonado por un buen tiempo, debido a la ausencia del prisma como su principal fuente de poder, aunque luego fue reactivado brevemente en los eventos de Libera la Luz, al usar a Squaridot como batería improvisada, obligándola a estar en su núcleo, revelando así que la máxima debilidad de esa nave es su enorme necesidad de requerir poder energético constante, haciéndolo así un armatoste intimidante, pero a la vez tremendamente ineficiente, como para ser usado de manera prolongada. Destructor de destinos. Y en la sexta posición encontramos a otro buque de guerra, siendo ese el llamativo pero poco explorado Destructor del Destino, la nave imperial de Esmeralda con la que persiguió a Lars y su banda por el espacio. Y aunque de momento solo ha salido en un capítulo, el diseño y función de aquel buque es algo digno de mencionar, teniendo el aspecto de un romboide gigante de color verde tal y como su dueña, que está claramente diseñado para la batalla al tener 4 cañones de ataque en cada esquina, además de un arsenal completo de misiles guiados como último recurso. Y si con todo eso no bastara, es lo suficientemente rápida como para acorralar al incinerador solar con una maniobra de bloqueo, volviéndola así un fastidio andante y latente para cualquier rebelde en su cercanía, sintiéndose como una verdadera amenaza tanto de manera física como literal.
la cual si bien tiene solo cualidades llamativas, por desgracia fue bastante desaprovechada al tener poca presencia en la serie original. Pero con suerte veremos más de ella y Esmeralda en el próximo spin-off de Lars of the Stars. Bienvenidas a casa, chicas. Por fin llegamos. Y en el quinto puesto del video tenemos al Incinerador Solar, la nave robada por Lars durante su travesía con las defectuosas, y la cual, según palabras de Esmeralda, es la nave más rápida en su catálogo, haciéndola así de los vehículos Gema más veloces creados durante la Era 2, moviéndose gracias a propulsores Nova en vez de motores de gravedad. Y aunque se supone que eso la hace más ágil, irónicamente esta tardó varios meses en llegar a la Tierra, lo que en parte se justifica en la serie al tener que huir de Esmeralda al estilo del gato y el ratón, además de sufrir daños constantes en su motor principal, lo que prolongó el viaje todavía más de lo imaginado. Pero dejando a un lado su cuestionable velocidad, su diseño es de los más convencionales pero a la vez certeros, teniendo el aspecto de un jet al estilo terrícola pero adaptado con rasgos icónicos de la ingeniería Gema, teniendo además un interior más que espacioso que segmenta muy bien las cabinas de cada tripulante, teniendo todas sus zonas bien iluminadas con un resplandor verde que permite ver con claridad cada cosa. Por lo que, pese a tener un viaje bastante lento y turbulento, la nave como tal se siente muy sólida en cuanto a nivel estructural. Y como es seguro que la veremos aún más en la futura serie de Lars, tiene un destino muy prometedor en la narrativa. Vamos, muévanse. Y en el cuarto lugar del especial aparece el Mega Inyector, que si bien no es una nave como tal, Spinella la utilizó para llegar a la Tierra durante su venganza, por lo que al menos en un sentido técnico, cuenta como una nave al poder viajar por el espacio sin ayuda, además de hacerlo en un tiempo récord al poder llegar al planeta en cuestión de horas, todo y tomando en cuenta que Spinella tuvo que robarlo antes de ponerlo en marcha, volviéndolo así un objeto muy veloz, pese a no ser ese su principal uso, el cual de hecho es el de eliminar vida orgánica al inyectar bioveneno en la corteza de un mundo, siendo ese el conflicto central que da forma a la cinta de Steven, donde solo tenían menos de 2 días para detener la destrucción causada por el inyector, el cual solo podía ser detenido con seguridad por la propia Spinella, quien podía controlarlo del todo usando un comando sónico especial, haciéndolo levitar a placer como la mayoría de naves modernas de Homeworld, denotando que su tecnología era muy sólida y buena, pese a ser un elemento de hace más de 5000 años, teniendo como único defecto real el ser impráctico para viajes con seres orgánicos, al carecer de una zona interna donde poder almacenar oxígeno. Por lo que en resumen, el Mega Inyector de Spinella fue un dispositivo muy inusual al servir tanto como arma antiorgánicos, así como una especie de nave improvisada, que al ser clave en una película entera, tiene bien ganado su cuarto puesto en esta lista. Y en la medalla de bronce tenemos al Ojo Errante, o también llamada la nave de las rubíes dentro de la serie, ya que como se muestra en la obra, fue usada especialmente por rubíes para distintos tipos de tareas, ya sea misiones de reconocimiento o de búsqueda y rescate para alguna gema específica, y siendo este último caso el objetivo inicial del Escuadrón Rubí, quienes fueron a la Tierra para recuperar a Jasper y llevarla de vuelta al planeta madre. Y aunque su misión acabó en un completo fracaso, dicha nave terminó siendo esencial para Steven y compañía, quienes la usaron para rescatar a Greg durante el arco del zoológico humano, llegando solo en cuestión de minutos gracias a sus modernos motores de gravedad, lo que sumado a su minimalista y pulido diseño, la hacían un vehículo tremendamente útil para casi cualquier situación, ya sea para viajes interestelares o para travesías cortas en un mismo planeta o su luna. Algo que se vuelve muy placentero al tener un interior cómodo y bastante iluminado, contando además con asientos de sobra para un pequeño grupo de 5 o 6, que puede relajarse contemplando el espacio exterior mientras viajan a la deriva, además de contar con un chasis muy resistente, capaz de resistir ataques de lápiz sin ningún daño real, haciendo al Ojo Errante un elemento vital tanto para viajes casuales como relevantes, razón por la que incluso durante Future se siguió usándolos de manera leve pero muy tangible, todo debido a ser naves tan compactas y prácticas que sería un completo desperdicio el dejarlas guardadas para siempre. Y en la medalla de plata aparece el buque de guerra Gema, el cual destaca por sobre las demás naves gracias a su icónico diseño de mano gigante, el cual intimida e impone al instante, incluso desde una distancia lejana, algo demostrado en El Retorno, donde su mera silueta en el cielo causó pánico en toda Ciudad Playa.
Pero la cosa no acaba ahí, ya que aquella mano tenía un poder ofensivo y defensivo a la altura de su aura, pudiendo bloquear 4 disparos láser sin ningún tipo de problema. Además de también poder lanzar una ráfaga de energía directamente del borde de un dedo, haciéndola así una verdadera máquina de guerra en el sentido más literal. Y en cuanto a su estructura interior, esta también estaba diseñada para capturar rebeldes de manera óptima, contando con decenas de celdas de luz capaces de apresionar gemas del calibre de lápiz. Y si con todo eso no bastara, la nave en sí era capaz de aguantar una lucha directa entre 2 gemas de élite, y fue necesaria la destrucción directa de su núcleo para finalmente estrellarla contra la Tierra. Y aún con todo ese daño recibido, trozos de la nave pudieron resistir a la inmensa explosión generada, reflejando así el titánico nivel y calidad de los materiales de aquel barco de batalla, siendo una completa chulada tanto en presentación, poder e impacto en la trama, motivo por el que se lleva sin ninguna queja el segundo puesto en esta lista. La esquiva estrellas. Objetivo dentro del alcance. Y en el puesto de honor tenemos al Star Skipper, la pequeña pero rápida nave casera diseñada por Lars y su equipo, por lo que estrictamente hablando, se trata de una nave de origen parcialmente gema, sobre todo por su improvisado interior claramente rudimentario, siendo un cacharro algo tosco, pero funcionalmente aceptable como última línea de defensa, aunque al precio de acabar destruida debido a su limitada función y capacidad, volviéndolo así un aparato tremendamente situacional, pero a la vez muy importante, al servir de preludio directo a la trama de la selva lunar. Y en la medalla de oro encontramos, como no, a las naves diamante, las cuales son tanto en diseño, poder e importancia, los buques más destacados y distintivos de todo el imperio, al ser la pieza clave de varias tramas aisladas que acabaron enlazándose en el conflicto principal. Pero antes de llegar hasta allí, cada nave fue presentada de manera individual a través de la serie, con la primera siendo la de azul que impuso gran presencia al surgir desde encima de una montaña, mostrando con ello el imponente aspecto del barco insignia de una diamante. Y varios capítulos después también veríamos el acorazado de amarillo fuera del zoológico humano, siendo la contraparte literal al de azul al ser ambos brazos gigantes pero de distinto color, lo que en su tiempo generó varias teorías sobre el posible aspecto del resto de naves diamante, lo que finalmente se confirmaría del todo al presentar los buques restantes de blanco y pink, con el primero siendo una gran cabeza y torso, mientras que el de pink eran unas enormes piernas esbeltas y de tacón alto, las cuales cada una tenían un poder y velocidad comparables a los buques de guerra de la Era 2, pero siendo mucho más grandes y personalizados al ser propiedad directa de las matriarcas. Y como cereza de su diseño, las 4 piezas podían unirse formando un mecha diamante al estilo Megazord, necesitando de la fusión de todas las gems solo para abrirse paso hasta su cabeza, dejando claro el insondable poder y resistencia de ese acorazado combinado, siendo el pináculo más formal y pleno del Imperio Gema y su tecnología, tanto en el argumento como en el imaginario visual de Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema tratado en esta lista. En especial me encantaría saber cuál de todas las naves nombradas es su favorita personal, o cuál de ellas es la que más detestan y por qué. Y bueno, sin nada más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!